defendí el honor y la soberanía de mi país. México denunciará a Ecuador ante varias instancias internacionales, entre ellas la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas. En conferencia de prensa, la canciller afirmó que el presidente de Ecuador no midió las consecuencias. Ha perdido la mayoría legislativa en su Congreso a través de la ruptura de la alianza entre su partido, la Acción Democrática Nacional, y la de Revolución Ciudadana. El domingo regresaron a México los diplomáticos que se encontraban en la sede diplomática en Quito, entre ellos la embajadora que había sido declarada persona no grata. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo. La canciller mexicana sostiene que el incidente del pasado viernes es injustificable. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Entre tanto, Ecuador solicitó que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesione este martes para presentar ante los países del hemisferio su versión sobre el incidente. El ejército israelí reportó el retiro de algunas de las fuerzas terrestres de Yan Yunis, en el sur de Gaza, después de 6 meses de combates que dejaron gran parte de la ciudad en ruinas. El jefe de las Fuerzas Armadas dejó claro que una fuerza significativa seguirá operando en parte del territorio. La retirada sería para recuperarse y preparar nuevas ofensivas. Habrá decisiones difíciles y estaremos dispuestos a pagar el precio para recuperar a los rehenes y luego volver a luchar y hacer lo que sea necesario. Creo que estamos en un punto apropiado. La retirada se produjo en medio de un clamor internacional por una pausa en los combates y presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que permita la entrada de más ayuda a Gaza. Aprovechando la retirada parcial, médicos palestinos en el norte de Gaza buscaban los cuerpos de los desaparecidos después del ataque israelí que destruyó el hospital, con la esperanza de identificar a los muertos y encontrar los desaparecidos. Después de que la ocupación israelí se retiró del complejo de Al-Shifa, preparamos un plan de emergencia para recuperar y retirar los cuerpos de debajo de la tierra que fueron enterrados por la ocupación israelí. Tanto Israel como Hamás frustraron este lunes las esperanzas de un rápido avance en las conversaciones de El Cairo hacia una tregua en Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes después de que los medios egipcios vinculados al Estado informaran de progresos significativos. Israel está bajo una creciente presión internacional para que acepte un alto al fuego, incluso por parte de su principal aliado y proveedor de armas, Estados Unidos. Pero Netanyahu ha dicho que no habrá cese al fuego hasta que Hamás libere a todos los rehenes. Precisamente hoy, el Papa Francisco recibió a una familia de rehenes israelíes en el Vaticano, en una reunión que duró casi 1 hora, pero de la que no se dieron más detalles. Paula Díaz, de La Voz de América, para Telearuba.